Bueno, bendiciones a todos los ministros del nuevo pacto y a los profetas de las naciones de todo el continente americano que nos reunimos los lunes que se puede en la escuela de profetas Punta de Diamante. Así que ya estamos casi listos para empezar en esta noche ya, esta escuela. Hoy vamos a continuar con la configuración profética de los códigos numéricos del libro de Revelaciones. Así que sería esta la cuarta instrucción sobre esta codificación numérica desde los contenidos proféticos, ¿no? La semana o la clase anterior, ¿no?, nos quedamos en el número 100. Hoy empezaremos desde el número 120 en adelante. Así que vamos a darle gracias a nuestro Elohim y avanzar en el tema, porque esto todavía está de largo. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Rey Eterno, nos presentamos una vez más delante de ti, poderoso gran Rey. Sea siempre tu nombre glorificado, eterno Rey. Sea tu nombre reconocido en medio de las naciones, entre las naciones. Gracias porque hoy tu Ruja, tu Espíritu está con nosotros y nos guía, nos enseña, nos habla. Él ha sido enviado como delegado de El Shamayín para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para revelarnos la verdad, para llevarnos a los secretos más escondidos del Shamayín, para revelar los contenidos proféticos del testimonio del Mashiach. Por lo tanto, agradecemos al Ruhat porque Él es el que nos habla, Él es el que nos guía, el que nos revela todas las cosas que necesitamos saber. A Él también sea toda gloria y honor. Y en esta hora pedimos a ese Ruhat maravilloso que sea Él quien nos guíe, nos hable y nos dé testimonio. Y que en nuestro espíritu nosotros podamos recibir tu palabra y decir Abba Adón. Gracias, poderoso gran Rey, en esta hora. Amén y amén. Muy bien, continuamos entonces con la configuración profética de los códigos numéricos. Hoy, como dije, vamos a empezar desde el número 120. Ahora, ¿qué es lo que representa el número 120? Bueno, el número 120 representa el inicio de la nueva vida. Representa el inicio de la nueva vida, de algo que en el Ruhad, en el Espíritu Kadosh, se manifiesta. O sea, entramos a dimensiones celestiales, dimensiones de gloria, dimensiones de poder. Nos movemos en las dimensiones del Espíritu Kadosh o en la plenitud del Espíritu Kadosh. Empezamos a navegar en dimensiones celestiales como en algún momento diría el pastor Cho de Corea, que es la cuarta dimensión de la creación, porque la primera, la segunda y la tercera tienen que ver con las aguas, los aires y la tierra. Pero la cuarta dimensión es la entrada a las cosas celestiales, a la plenitud del Espíritu Kadosh, al mover del Espíritu Kadosh, a la manifestación de la gloria, cómo movernos en dimensiones celestiales. Hay un tema específicamente, bueno, tengo un tema específicamente sobre esto, que tiene que ver justamente con las dimensiones del Ruhá, del Espíritu Kadosh. Son como unas 12 lecciones, creo también, y que tienen que ver cómo nosotros, una vez que estamos en el Mashiach, y a partir del Shavuot, fiesta de las semanas, o sea, de la manifestación del llamado Pentecostés, ¿no?, que tiene que ver con la fiesta de las semanas, 7 semanas, 49, el siguiente día 50, que es un tiempo especial y un número especial que ya lo vimos. Entonces, de ahí empieza un mover diferente para la iglesia, para los 120 que estaban allí en el aposento alto. Vino fuego, vino lenguas de fuego, vino vientos recios, el espíritu de la profecía se manifestó,
todos bajo la unción del Ruhat HaKodesh se manifestó la gloria del Elohim viviente. Todos los 120 hablaban maravillas, adoraban, glorificaban al Elohim, profetizaban, porque la visión profética o profecía de Joel decía precisamente que en los postreros tiempos el Elohim derramará de su Ruhat de una manera gloriosa y se profetizará. Sueños, visiones, lenguaje profético y todo un mover, un bagaje del mover de las dimensiones celestiales. Por eso, ¿cuántos eran los que estaban en el aposento alto? Según las Sagradas Escrituras, eran 120 los que estaban allí, ¿verdad? Dice la Escritura, Hechos 2. Entonces, este número es una configuración profética de la revelación de todos los tiempos. Si 40 años o el número 40 representaba un tiempo de cambios, un tiempo de transición, un tiempo de manifestación sobrenatural, ¿no? Si lo multiplicamos por 3, este número 40 sale 120. 120. Estamos hablando que este número representa en ese tiempo un cambio, una transición, un nuevo despertar, un mover sobrenatural del Espíritu K2 que, como dije, inició de manera oficial en el día de Pentecostés, o sea, en la fiesta del Shavuot. El mover del Espíritu K2 empieza a dar testimonio de Yahshua el Mashiach y todos los que están allí profetizan. Lenguajes proféticos, sueños, visiones, de detalles y expresiones que tienen que ver solo con el mover del Ruhat en este sentido, con el mover del Ruhat. Y de alguna manera empieza un nuevo despertar, un nuevo nacimiento. Creo que alguien tiene abierto el micrófono. Por favor, le pedimos que lo cierre para escuchar bien, para no distraerme. De pronto está viendo un partido de fútbol ahí y me va a gritar un golazo ahí. O sea, me va a sacar de lo que estamos enseñando. Muy bien. Entonces es el inicio de una nueva vida, entrada en una dimensión sobrenatural. Por eso es que Yahshua decía, quédese en Jerusalén hasta que sean investidos del poder. Allí van a dar testimonio en todo lugar, desde el lugar primario donde ustedes están. Desde allí se extenderán a Jerusalén y a toda la región de Judea y todo eso, ¿verdad? Hasta el último de la tierra. Da el testimonio, Hechos 1:8. Me serán testigos, pero esperen, llénense de poder, llénense de autoridad, llénense de mi gloria, empiecen a caminar en las dimensiones del Espíritu, empiecen a abrir su corazón o su espíritu a la revelación, al entender la revelación, a caminar una nueva vida en el Espíritu K2, a nacer del agua y del Espíritu, como decía Juan capítulo 3. Y ahí empieza un sinfín de expresiones bíblicas que están escritas allí, como 2 Corintios capítulo 3, la entrada al nuevo pacto en el Ruhat, la entrada a un pacto eterno, imperecedero, continuo, que tiene mucha más gloria que el pacto antiguo que era la Torá, y así. Entonces, entramos a una nueva dimensión. Entramos por el Ruhat a conocer los secretos y misterios. Por eso es que este número 20 tiene que ver con eso. Una nueva vida en el Ruhat. Movernos en las dimensiones, movernos en la plenitud. Eso es grande, eso es extenso. Y la iglesia en este tiempo tiene que moverse. ¿Por qué? Porque ese tiempo todavía no ha pasado. Estamos precisamente viviendo el Shavuot. No ha pasado. Las tres primeras fiestas, Pesach, Hamasot y Bikurim, esas tres primeras fiestas hablan de la obra redentiva de Yahshua en el madero, su resurrección, su victoria sobre la muerte y el imperio de la muerte, el último enemigo a vencer. Por eso que en la resurrección, Hasatán fue atado, como hablamos en parte de la semana, la última clase, ¿no? Hasatán fue atado justo allí. Por eso Apocalipsis 1:18 dice que Yahshua es el que estuvo muerto, pero que resucitó, pero ahora vive por los siglos y tiene la llave
sobre el Hades y sobre la muerte, sobre el mismísimo imperio de la muerte, sobre el mismísimo Hasatán. Así que está totalmente vencido, destruido las tinieblas, y el poder que tenemos ahora en el Ruaj, en su espíritu, ¿no?, es justamente esa autoridad suprema que nos invistió de poder, sería, que nos dio el poder y la autoridad, como dice Hechos 1:8, para poner un versículo bíblico más, ¿sí? Entonces, entrar en este número es una expresión de entrar en las dimensiones de gloria, de ver cosas extraordinarias. Recuerden esto. Hechos es el libro que habla de la vida de la iglesia, no de la iglesia primitiva, porque eso es otra cosa, de la iglesia naciente, de la iglesia que nació en el Mashiach, que salió del costado abierto del Mashiach en el madero, allí que nació del agua y del espíritu, de la revelación, del entendimiento. En ese mismo capítulo 3, Yahshua le dice: yo les estoy hablando de las cosas naturales, pero si les hablo de las celestiales no me van a entender. El Espíritu Kadosh fue enviado para que nosotros entendiéramos de las cosas celestiales, para que nosotros conociéramos los secretos del Shamayim, para que conociéramos la revelación de todas las cosas. Entonces, este número 120 representa ese nuevo mover, esa nueva vida, esa nueva entrada a esas dimensiones de gloria, de poder. Por eso es que vemos a un Pedro haciendo milagros extraordinarios, predicando de una manera extraordinaria, con contenidos proféticos extraordinarios, y eso que no tenían la Torá a su disposición, porque sabemos que los libros y los rollos de la Torá se mantenían en el templo, eran custodiados por los sacerdotes levitas. Pedro, un hombre que no conocía mucho de los escritos sagrados, por lo tanto empieza a hablar como un perfecto erudito bajo una unción de revelación del Espíritu Kadosh, y él se mueve. Esto lo dijo el profeta Joel, dice él, ¿no? Lo que ha acontecido ahora. ¿En qué leyó él eso? ¿En qué leyó él si se considera que Pedro era una persona del vulgo, que quiere decir que no conocía, no era estudiado, no era preparado, no sabía, no conocía los escritos sagrados, y todo le viene por revelación? El Espíritu Kadosh le revela, empieza a revelar las cosas a Pedro y le dice: esto está escrito en el libro de Joel, él lo profetizó y hoy se está cumpliendo delante de vosotros. 3,000 convertidos al Elohim viviente con un solo discurso. Sigue Pedro, reúne al pueblo y dice: varones hermanos, nos están persiguiendo, varones hermanos, se están levantando contra el Mashiach. Bien lo dijo el libro de los Salmos, capítulo 2, ¿por qué se amotina la gente? Se levantan los pueblos contra el Mashiach. ¿Quién le enseñó a Pedro todo ese repertorio, ese bagaje profético, si él no era letrado, si él no sé si sabía leer? ¿Sí me explico? No sé, porque ¿quién le enseñó a Pedro? Es un asunto así ¿no? Fue el Espíritu Kadosh que empieza a revelarle, llenar su espíritu, su corazón y su mente de secretos, de cosas extraordinarias, y él empieza a hablar de una manera poderosa, extraordinaria. Y después en el capítulo 4, cuando se reúne con el pueblo, ese lugar tiembla del poder y la gloria del Espíritu Kadosh, se estremece todas las cosas. Capítulo 5, seguimos viendo a Pedro, milagros, prodigios, maravillas. Solo con el pasar de Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos se amotinaban en las calles, a las orillas de las calles, para que aunque sea la sombra de Pedro los toque, y esa sombra produzca una gloria maravillosa. Todo eso apareció después de el Shavuot. Los 120 que se habían reunido ahí representaba ese número de gloria, de dimensión gloriosa y extraordinaria que se manifestó justamente allí. Y Pedro tenía una unción extraordinaria, discernimiento de espíritu, conocía quién tenía buenas intenciones o malas intenciones. Por eso confrontó a Simón el mago y le dijo: tú eres un engendro de maldad y estás aquí por esto, por esto, por esto. Muere tú y tu dinero. Ananías y Zafira, ustedes quieren engañar al espíritu. ¿Cómo
¿Cómo ustedes empezaron a converger ahí, ponerse de acuerdo? O sea, ¿quién le enseñó a Pedro todas esas cosas extraordinarias? Porque Pedro entró en las dimensiones celestiales. Pedro entró en las dimensiones del Espíritu K2. Pedro entró en la plenitud del Espíritu K2. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es que hoy la iglesia, podría decirse que hay dos clases o dos clases de creyentes en la iglesia. Uno, los creyentes normales y regulares que todavía mantienen un estatus un poco religioso, y los que son llenos del Espíritu K2, que tienen la revelación del Espíritu K2 y que el Elohim los levanta generalmente con los dones proféticos, con los dones de ciencia, con los dones de sabiduría, de revelación, de poder, de autoridad y todos los 9 dones que se mencionan en el libro de 1 Corintios, capítulo 12. Y también tienen capacidad, poder y autoridad para resucitar hasta muertos, que fue lo que le pasó a Pedro, le pasó a Pablo, a los apóstoles de la iglesia naciente, ¿no? Primera iglesia o conocida como iglesia, no primitiva. Primitivo es otra cosa, es un término que va más allá de las personas Homo sapiens, o sea, antes de que fuera destruido el planeta con toda esa rebelión que hizo Satanás. Después vino la regeneración o el reordenamiento a través de todas las cosas en el día de la creación, Génesis, o en los días de la creación, Génesis 1. Entonces, ahora estamos hablando de la iglesia que nació del corazón del Mashiach, que salió del derramamiento de su sangre y que ahora está llena de su Ruaj, de su espíritu. Más o menos la misma situación que vivió Adán, fue sacado de el espíritu del Eset o Eset. Sacó del espíritu, es el término que se utiliza para costilla, costado, ¿no? Que en realidad no fue un hueso físico, sino fue de aquí mismo, una configuración profética, de la misma manera como Adán era el primer Adán y de ahí salió la amada esposa. Entonces, en el segundo Adán, que es Yahshua, el mismo costado, y nace la amada del Cordero K2. Si me explico, la misma configuración profética. Entonces, esto habla de una plenitud. Aquí hablamos de todo lo que Apocalipsis habla de los 7 espíritus de Yahweh: espíritu de poder, espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, espíritu de conocimiento, espíritu de Yahweh, espíritu de inteligencia y así, de consejo. O sea, estamos hablando que es una plenitud, una manifestación suprema, soberana, única, extraordinaria. No es que hay 7 espíritus, por si acaso, sino que el número 7 significa totalidad, significa plenitud, significa lo completo. Es la misma manifestación del Elohim que lo completa todo, lo llena todo y lo manifiesta todo. Todo lo del reino de los cielos, del Shamayim, lo manifiesta por el Ruhat. Por eso Pablo decía: yo vi cosas que ojo no vio, que oído no oyó. Yo vi cosas inescrutables, extraordinarias, únicas, poderosas, cuando estuve en el Shamayim. Y el Elohim me llevó, no sé si en el espíritu, si en el cuerpo, si solo en el espíritu, o si fue con espíritu, alma y cuerpo. No sé cómo me llevó, dice Pablo, pero lo que sé es que me llevó y me mostró cosas extraordinarias. Juan capítulo 4 dice que Juan el apóstol fue llevado en el espíritu y le fue revelado todos los secretos del Shamayim. Le fue revelado lo que fue, lo que es y lo que va a ser al final. Entonces, le fue revelado todos los secretos. Este es el número de la revelación. Este es el número de los conocimientos profundos, de conocer al Ruhat, al Espíritu K2, al Espíritu de la profecía. Este es el número que nos lleva, nos impulsa a recibir una gloria extraordinaria. Recuerde que antes de que Yahshua fuera, o sea, ascendiera, sería, ¿no? A los 40 días, Yahshua, justo a los 40 días, ¿qué hace? Dice: sopla de su espíritu sobre los discípulos. Reciban
del Espíritu. Y allí le fueron abiertos los ojos, dice literalmente en ese pasaje. Creo que es de Lucas. Le fueron abiertos los ojos. Y ellos, dice, empezaron a entender las cosas que no podían entender. Conocieron las cosas que no podían conocer. Sus ojos fueron abiertos, sus velos fueron quitados, el sistema religioso fue quebrantado. Y estos hombres que estaban allí, esos 120, sus discípulos, recibieron una manifestación gloriosa del Ruhat, de su espíritu, y entraron en esas dimensiones gloriosas. Los velos de esos 120 se rompieron. Su estructura mental cambió. Ahora esta gente entendió que hay secretos, que hay sabiduría celestial, que hay conocimientos nunca antes vistos, como decía Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 2. Cosas tan extraordinarias que solo el Ruhad, el espíritu del Elohim viviente puede revelar y dar a conocer. Cosas como conocer la mente del Mashiach o de Yahshua HaMashiach. Solo el espíritu, dice según 1 Corintios capítulo 2, lo puede hacer. Lucas 10:22 dice, te alabo, Padre, te bendigo, porque escondiste todas estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se los has revelado a los pequeños, a tus hijos, a los niños. Padre, porque a ti te plació de esa manera. ¿Quién conoce a Yahweh sino al Padre, al Adón, sino el Hijo? ¿Quién conoce al Hijo sino el Adón, el Padre? Y ¿quién va a conocer al Padre, el Adón, y a conocer al Hijo? Solo aquellos a quien el Hijo ha decidido abrir sus ojos, romper el sistema religioso, quebrantar el velo, partir el velo de arriba abajo para entrar en un conocimiento muy profundo de dimensiones celestiales. Solo por el Ruhad, por el Espíritu Kadosh. A eso se refiere estos 7 espíritus de Yahweh, este número 120, la plenitud del Espíritu, el conocimiento eterno del Espíritu, y así. Por eso es que necesitamos conocer. ¿Por qué eran 120? ¿Por qué no eran 150 o 200? ¿Por qué no eran 500? ¿Ya? O los 12 solamente. Y fíjese que 12 es una configuración múltiplo, de un múltiplo, ¿verdad? De que lleva a 120. Es un múltiplo que nos lleva a 120 porque se multiplica por 10. Entonces, ¿a dónde nos manda? A 120. Es glorioso, es extraordinario. Pero eso tiene que ver con todo eso. Así que es un número poderoso. Muy bien, vamos a avanzar porque estos temas son largos. No sé si lleguemos a la parte número 10, pero vamos a tratar de avanzar. Muy bien, número 144 y número 300. 144 y número 300. Mire que en la cultura griega y todo eso, ¿verdad? Hasta sacaron una película llamada 300. ¿verdad? Y habla de 300 héroes, 300 guerreros y todo eso que defendieron bueno, un territorio griego y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, aquí aparece también el número 300 y el número 144, que son números similares y representan en este sentido lo mismo, ¿no? Ahora, estos números son los números que representan al remanente fiel. Representan al remanente fiel de todos los tiempos, de toda la tierra, de las naciones gentiles o goyines, de la nación de Israel, porque recuerde que hay 2 olivos y esos son los 2 remanentes. El remanente de Israel que saldrá de Israel y el remanente que saldrá de las naciones goyines o las naciones gentiles. No se refiere, como mal interpretábamos hace 50 años, que es que esos 2 testigos son el ministerio apostólico y el ministerio profético. Equivocado, no es así. Esos 2 testigos son los 2 olivos que se unen al olivo principal o a la raíz principal que es Yahshua HaMashiach. Entonces, los judíos o israelitas ya estaban conectados. Los gentiles fueron insertados a la misma matriz, a la misma raíz. ¿Sí me explico?
Entonces, representa al remanente fiel de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las edades. Representa a los que han sido sellados, elegidos y escogidos como primicias por Yahshua HaMashiach de entre las naciones de la tierra. 144 por 1000, 144,000, los capítulos 7 de Apocalipsis, ahí lo encontramos. Los 300 fueron los 300 que fueron elegidos por Yahweh en los tiempos de Gedeón y que tenían arpas, perdón, tenía trompetas, una vasija de barro y tenía una lumbrera, tenía una revelación. Dice el Señor, solo 300. Necesito 300 guerreros, 300 hombres del Elohim. En los tiempos de Gedeón, ahí está establecido eso. Entonces, tanto ese número 144 y número 300 representan el remanente. En los tiempos también de los macabeos, encontramos una cantidad de 300 guerreros y soldados que eran parte del ejército que prácticamente tenía Judá Macabeo, ¿no? Que Macabeo es un apelativo, un sobrenombre, ¿no? Y así también se reunió una cantidad de 300 personas para luchar contra todo el ejército de, en este caso, Antíoco Epifanes IV. Así. Y así va. Por eso estos dos números representan las dos cosas. 144 y 300 representan el remanente fiel de todos los tiempos y de toda la tierra. Representan a los Kadoshim. ¿Qué quiere decir Kadoshim? Los que han sido santificados por el Espíritu Kadosh, por el Ruhat, han sido santificados. Estos Kadoshim son la figura profética de la justicia del Mashiach. O sea que tanto los 144,000, los 300, representan los redimidos por la justicia del Mashiach a través de la sangre bendita del Cordero Kadosh. ¿Qué más representan? Estos 300 representan a los bendecidos con la bendición de la primogenitura. Estos 300 representan a los bendecidos con la bendición de la primogenitura. Romanos 8:23, Santiago 1:18, Revelaciones 14, verso 1 al 5, que representa ahí a todos los redimidos de toda lengua, linaje y toda nación. Entonces, estos dos números tienen que ver con esta configuración profética. Muy bien, vamos a avanzar. Número 666, el más polémico de todos. ¿Ah? Número 666, la marca, el microchip y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y la gente entra en angustia, es la bestia, nos van a perseguir, nos van a encarcelar, nos van a arrancar las uñas para que no confesemos al Mesías, para que renunciemos al Mesías y no lo confesemos como nuestro Señor y Salvador, y nos van a perseguir y un sinnúmero de cosas, y sale la película El Rapto, y el otro de que el arrebatamiento, y que el otro la película La Marca de la Bestia, y empiezan con un sinfín de terrorismo evangélico en todas esas películas, y todo el mundo está en angustia. Señor, dice, mejor llévame antes de que venga eso, antes de que venga el caos, la tribulación, la crisis, ¿no? Antes de que venga la persecución del antimesías y nos quiera destruir y persiga a la iglesia y todo eso. Entonces, a veces nos dejamos llevar por cosas que no entendemos, no comprendemos. Por favor, nos ayudan con ese micrófono. Póngalo en silencio. Se escucha toda esa conversación acá, ¿ya? Entonces, vamos a ir desarrollando este asunto del 666. Muy bien. 6 es el número del hombre o de hombre, número 6. Con eso se identifica a la bestia en el libro de Revelación. ¿Por qué? Porque este número representa también lo imperfecto, lo incompleto, representa lo humano, lo natural, representa lo incompleto. O sea, en Yahshua, dice la Escritura, estamos completos.
En el Mashiach estamos completos. Los que estamos lavados por la sangre del Mashiach, en él estamos completos. Los que no tienen al Mashiach están incompletos. Les falta lo más principal, lo primordial, que es la presencia, que es la salvación, que es la gloria de Yahshua HaMashiach, que es haber recibido a Yahshua HaMashiach como Señor y Salvador, porque por eso se vuelve tan importante y primordial el abrir nuestra boca y confesar a Yahshua como nuestro Rey Mesías, como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro ayudador, como nuestro Salvador, libertador, redentor y todo lo que representa la festividad del Pesach, porque eso tiene que ver con el Pesach. ¿Qué más? El número 6 es el número del hombre natural, el hombre que no conoce porque al Elohim, porque no tiene la revelación del Ruaj, del Espíritu. No conoce. Es un hombre natural. Por eso piensa de manera natural, actúa de manera natural, se enfoca solo en lo natural, se enfoca en las necesidades de este mundo, se enfoca en el poder, en las cosas de este mundo, se enfoca en el gobierno y quieren gobernar y estar ahí al frente de todas las cosas. O sea, se enfoca en todo lo que es humano, natural, sin considerar al Elohim. Más o menos es como lo que dice Romanos capítulo 1, verso 26, 27, cuando dice que este tipo de personas, ¿no?, se manifestarán, dice, un comportamiento tan terrible en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, de tal manera que serán amadores de sí mismos, de tal manera que no considerarán al Elohim en sus caminos, no tomarán en cuenta a Dios, como dice literalmente. Es más, se gozan en lo malo, a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. O sea, es una especie de comportamiento perverso. Y este número 6 representa precisamente ese comportamiento perverso. Representa la iniquidad y representa a la maldad. Las dos mujeres que según Zacarías estaban en una efa o medida de trigo, de grano, y que su destino final era Babilonia. Y en Babilonia, según Zacarías, iban a levantar un trono, un templo, un altar allí. O sea, representa a ese hombre, a esa persona natural que tiene que ver con la iniquidad, con la rebelión, con la maldad, ¿sí me explico? Con la inmundicia. Representa al hombre que no considera a Elohim en sus caminos, al hombre que no le interesa las sagradas escrituras, al hombre que no le interesa conocer al Elohim, al hombre que dice que Dios ni que Dios, ¿sí me explico? Al hombre que entra en estado de rebelión, en estado de iniquidad. Por eso, en realidad, el número 666 no es 666, sino es una triple configuración del 6, nada más. El número real no es 666, sino que yo lo establezco de esta manera para instruir, para enseñar, porque en sí es número 6, número 6 y número 6, que se repite 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Recuerde que el número 3 representa la configuración de la creación o de lo creado. Y Hasatán también fue creado. ¿Sí me explico? También fue creado, pero él fue creado y como se reveló, fue conducido a la oscuridad más terrible, dice Isaías capítulo 14, ¿verdad? Y Ezequiel 28. Bueno, esos son más estudiosos, capítulo 14. Dice, lo fue enviado a las profundidades de los abismos más oscuros y terribles. Entonces cayó en la inmundicia y en la maldición más terrible. Después de ser hermoso, se convirtió en el ser más horripilante. Después de ser perfecto, porque dice que Ezequiel 28 que fue creado en perfección, se volvió imperfecto. Por eso es que el número 6 representa la imperfección. Y en realidad no es un número, no es el número 666. No es. No es la lectura correcta y adecuada. Es 6,6,6. ¿Sí me explico? Es una repetición, se repite, sería ya. 3 veces el número 6. Por eso en realidad aquí, para poder entender
necesitamos solo sujetarnos al número 6. Por eso que el número 6 habla de la imperfección, del incompleto, del gobierno humano, de un gobierno imperfecto, de un gobierno ilegal, de un gobierno ilegal. Por eso que se utiliza a veces la misma expresión reino de Dios o de los cielos y se utiliza reino de las tinieblas, pero en realidad no es reino de las tinieblas, es un gobierno ilegal, no es un reino en sí, sino un gobierno ilegal, un gobierno fraudulento, un gobierno mentiroso, un gobierno basado en la mentira, donde todo es mentira. Y el número 6 representa esa imperfección, esa naturaleza caída del ser humano, representa todo aquello. De la misma manera como Hasatán cayó, antes era Luzbel, cayó, ¿verdad? O Lucifer, que es el nombre en sí original con el que quedó, porque Hasatán y diablo son solamente características de lo que él es. Hasatán, enemigo, contrario, adversario; diablo, acusador, mentiroso, engañador, que es lo que significa, porque él es el padre de toda mentira, de toda iniquidad, de toda maldad, de todo lo que es, de todo la raíz del mal sería en este caso. Por eso que en ciertos libros de la cultura hebrea, como el libro de Enoch, se lo conoce como Azazel. Está escrito también en el libro de Levítico capítulo 16, cuando se habla de el día de la expiación y de los dos carneros, uno consagrado a Yahweh y el otro consagrado a Azazel. Ese nombre Azazel significa el origen del mal. Entonces, este número 6 representa esa imperfección y representa el origen de la maldad, o sea, la fuente de la maldad. Ese número, en esa combinación, 6, 6, 6, representa la fuente de la maldad, el origen de todo el mal en el planeta, en el universo, en todo lo creado. Es el que configura esa. Ahora, en ese sentido, se encuentra la repetición del 6, 6, 6 y 6, 3 veces, que representa el testimonio de la iniquidad. Por eso es que en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 se habla del antimesías o el anticristo, ¿no? Antimesías, se habla como el inicuo, se lo conoce como la esencia de la maldad, la fuente de la maldad, la fuente de la rebelión. ¿Sí me explico? Se lo conoce así. Por eso está asociado a este número. Esto también significa, en este sentido, que que es un sello, si es un sello, que no es literalmente un número. Les explico. ¿Cuál es el sello que hay en nosotros los redimidos por la sangre del Cordero? Dice, es el sello de su espíritu, del surujat, las arras del espíritu, decía Pablo, el anticipo, la unción que se derramó en Shavuot, en Pentecostés. ¿Sí me explico? Es un sello. Nosotros recibimos el sello del nombre de Yahweh y el nombre de Yahshua, el Mashiach o el Melech HaMashiach, según capítulo 14 de Apocalipsis del 1 al 5. Dice que allí nosotros recibimos el sello, somos sellados. Capítulo 7, verso 3 dice que somos sellados en el brazo o en la mano o en la frente. Lo mismo dice Apocalipsis 14 y lo dice Apocalipsis 15. También lo dice. Entonces somos sellados. Y ese sello representa la presencia del Elohim a través del Ruhat, la presencia del Elohim de Yahshua a través del Ruhat, el testimonio del Shamayim, el Elohim o el Adón Padre, el Ben Hijo, el Ben Elohim, el Hijo, y el Ruhat HaKodesh, el testimonio del Shamayim. Ahora, Hasatán también toma esa configuración profética del Shamayim y también el imperio de maldad está manifestado precisamente en ese número 6 y que se repite 3 veces. 6, 6, 6. Por eso, a ver,
Dice capítulo 16 de Apocalipsis, una de las copas cae sobre el trono de la bestia y del trono de la bestia salen tres demonios a manera de rana. O sea, el testimonio de la hipermaldad, el testimonio de la hiperiniquidad, el testimonio de la plus iniquidad, de la plus corrupción. Si me explico, de lo más alto, de lo más supremo. Aparece así. Hay tres bestias, Trimurti, la Hasatán, la serpiente antigua, la bestia que sale de las aguas y la bestia que sale de la tierra. Tres. Entonces, cada una está configurada y representada en ese número 6. Por eso es que no se trata de 666 en sí, sino se trata de 666, una especie de testimonio de iniquidad suprema, de maldad suprema, de origen del mal. Eso es lo que significa en sí. Y se lo voy a demostrar por las Sagradas Escrituras. Lea capítulo 15, verso 2 de Apocalipsis. ¿Qué dice? Dice, los que habían sido sellados por el nombre de Yahweh, por el nombre de Yahshua y por el Ruhat, tenían arpas en sus manos y estaban sobre o parados en un mar de cristal y que abajo había fuego Kadosh, fuego santo. Dice que ellos han vencido a la bestia, tenían arpa en su mano, la adoración profética, y han vencido a la bestia. Dice, han vencido el poder de la bestia, un 6. Han vencido el poder de su nombre o el misterio de su nombre, otro 6. Y ahí en la versión K2 israelita mesiánica encontramos esto, dice. Yo vi lo que lucía como un mar de cristal mezclado con fuego. Aquellos que fueron victoriosos sobre la bestia. Victoriosos sobre la bestia. O sea, ¿quiénes han sido, a quiénes se les ha dado el poder y la autoridad sobre la bestia? A los redimidos por la sangre del Cordero. Porque Yahshua los venció ya. ¿Sí me explico? Ahora dice tres cosas. La bestia, su imagen y el número de su nombre. Literalmente dice así en la versión K2 israelita mesiánica. Vuelvo a repetir. Han sido victoriosos sobre la bestia, su imagen y el número de su nombre. ¿Cuál es el número? 666. No, el número es 6. Es 6. Pero está configurado así. 6, la bestia. 6, su imagen. 6, el número de su nombre. Las tres cosas. ¿Sí? Y está escrito en Apocalipsis capítulo 15, verso 2. Pero léalo en la versión K2 israelita mesiánica o léalo en otras versiones y usted va a tener un poquito más de luz. Pero utilice versiones hebreas para que pueda entender un poquito más. ¿Sí me explico? Entonces, 6 significa derrota eterna. Hasatán está confinado, Hasatán está condenado, él está derrotado eternamente. Por eso es que en Jeremías capítulo 51, más o menos por el 38, 40 o 5, por ahí, de esos versículos, dice que Babilonia se le da un decreto y el decreto es 3 veces se repite la palabra ruina. Para Babilonia el decreto es ruina, coma, ruina, coma, ruina. ¿Por qué se utiliza ese decreto de destrucción para Babilonia? Porque se destruye a la bestia, se destruye a su imagen, lo que proyecta la bestia, y se destruye el poder de su nombre. El poder de su nombre es Hasatán y representa es Lucifer, perdón, y representa el origen del mal. Es Azazel, representa el origen del mal. ¿Qué representa el nombre? El origen del mal. ¿Qué proyecta su imagen? Es como una, digamos así, una configuración contraria o basada en el antidiseño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la Sagrada Escrituras con relación a esto. Con relación a nosotros, la iglesia, tenemos, una vez más, al Elohim creador,
y allí está configurado la unicidad perfecta del Elohim manifestada en el Elohim Ejad, que es uno, ¿no? Y representa a el testimonio del Shamayim. Hasatán, como nunca crea nada, toma una configuración similar. El número que toma es el 6, porque el número 7 es el que le pertenece a Yahweh el Elohim supremo, está por encima, ¿verdad? Entonces, así va configurado. Este número 6 en sí representa es una manifestación de la bestia, que es el poder de la bestia. Otra manifestación que es la imagen. Nosotros, ¿cómo fuimos creados por el Elohim? Dice la Escritura, fuimos creados a su imagen y fuimos creados según su semejanza. O sea, tenemos una naturaleza ligada al Elohim viviente porque así fuimos creados. Entonces, ¿qué hace Hasatán? Hace lo mismo. Dice, la bestia que representa el falso Dios, que gobierna sobre los desobedientes, Efesios capítulo 2, verso 2, sobre los hijos de desobediencia, segunda de Tesalonicenses 2, que gobierna sobre mucha gente, que engaña a mucha gente, que tiene dominado a mucha gente, que proyecta la imagen de la bestia. ¿Cuál es la imagen de la bestia? La destrucción, la muerte. ¿Cuál es la imagen del Elohim viviente? La santidad, la justicia, el perdón, el amor, la gracia, la bendición, el favor, su pureza. ¿Sí me explico? Entonces, es una configuración tomada precisamente del diseño original. Entonces, el ser humano fue creado a la imagen del Elohim viviente y tiene que proyectar quién es el Elohim viviente. Entonces, la gente que está bajo el control de Satanás, ¿qué va a proyectar como imagen? La naturaleza de Hasatán o la naturaleza de Lucifer o de Azazel, la naturaleza destructiva, corrupta, rebelde, inicua. ¿Sí me explico? Por eso Romanos 1, segundo de Tesalonicenses 2, habla de la misma configuración. Por eso es que no se trata de un microchip, no se trata de las películas que hablan de que te persiguen y que United ni sé cuánto, y que te persiguen allí para ponerte el sello y que si no te dejas sellar te matan Eso es totalmente errado, totalmente equivocado. Una configuración terrible de terrorismo evangélico que a la hora de la hora lo que hace es más bien confundir, crear confusión. Y no se trata de eso. No tiene nada que ver con microchip. Ponga su huella y le sale toda la información suya. Presente su cédula, ahí hay un chip y en ese chip está toda su información. Los que los llaman para ofrecerles tarjetas de crédito, ¿cómo es que tienen toda la información suya? ¿Se me explico? Los de buró de crédito tienen toda la información suya. ¿Cómo es con solo dar el número de cédula en cualquier lugar que usted vaya a comprar? Ah, su nombre es fulano de tal, tal, y le sale todo. Entonces no se trata de un microchip, no se trata de algo físico, se trata de algo espiritual. Nosotros tenemos al Ruhat como sello. La gente que sirve a Hasatán tiene como sello espíritus inmundos, tiene como sello espíritus de maldad, espíritus de iniquidad, tiene como sello espíritus de destrucción, de muerte. Y por eso la naturaleza de aquellas personas está relacionado con lo mismo: iniquidad, pecado, maldad, muerte, corrupción. ¿Por qué la gente que sirva a Satán quiere vestirse como se visten la gente que anda en rock y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y que se ponen tatuajes por todas las partes de su cuerpo y que se hacen unos peinados medio estrambóticos, se hacen tatuajes estrambóticos y empiezan con los piercing en la nariz, en los labios, en la lengua, en el ombligo, en las orejas? O sea, ¿por qué hacen eso? Son datos de consagración a Hasatán. ¿Por qué se visten de negro y empiezan a
bueno, adoptar culturas de muerte, culturas de rebelión, de iniquidad, se vuelven rebeldes, se vuelven anárquicos y actúan anárquicamente, porque esa es la naturaleza de Hasatán o de Lucifer, esa es la naturaleza. Entonces, cada uno, dependiendo de a quién pertenece, va a mostrar la naturaleza de a quién sirve. Los que servimos a Yahweh Elohim, Yahshua y su espíritu, mostramos una naturaleza justa, correcta, santa, es lo que debemos proyectar. Una imagen del Elohim, el Elohim es santo, es puro. Necesitamos mostrar santidad y justicia. Los que sirven a las tinieblas muestran rebelión, iniquidad, corrupción, maldad, injusticia y todo tipo de males. ¿Por qué? Porque es la naturaleza, es la imagen que proyecta. Por eso en Apocalipsis 15:2 dice, una vez más se lo repito, los que han vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. O sea que el número de su nombre es el 6. No el 666, sino el 6 es el número de su nombre. ¿Por qué? Porque Él es imperfecto, porque Él también fue creado. Y aunque en su principio fue perfecto, según Ezequiel 28 y Isaías 14, en su principio fue así, o Oseas 11. Bueno, ustedes son más estudiosos que yo. ¿Ya? Fue creado perfecto y le fue arrebatado, quitado toda su perfección, a tal punto que fue sumergido en total tinieblas, cuando en principio era total luz, porque tenía, ¿verdad?, la imagen de Yahshua y de Yahweh en él. Cuando entremos a estudiar las dimensiones celestiales y ahí hablemos de las jerarquías angelicales, ahí vamos a conocer cosas extraordinarias que nos van a dar mucha luz todavía para entender esto. Si es que todavía no está claro. Entonces, el sello no es un asunto literal, no es una marca, no es un chip, sino la manifestación del hombre de pecado, que es el antimesías. O sea, la gente estará bajo el control espiritual del espíritu antimesías, los que sirven a Hasatán o los incrédulos, los que no han recibido a Yahshua Mesías, porque los que han recibido a Yahshua tienen el sello del Elohim, del nombre del Elohim, que es Yahweh, Yudet Bakei, el nombre de Yahshua HaMashiach y el nombre del Ruach HaKodesh. Entonces, tienen el nombre sellado en nosotros. Dice, escrito literalmente en nuestra frente. ¿Sí me explico esto? Apocalipsis 14 lo dice. Entonces, quienes sirven a Hasatán es en el espíritu de ellos que se dejan dominar por la bestia, por el mal, por la iniquidad. Así como dice capítulo 4 de Génesis, cuando Yahweh le da la oportunidad a Caín de arrepentirse, dice, el mal te quiere dominar, Caín, le dice Yahshua HaMashiach, Yahweh, perdón, a Caín, cuando se lo confronta. Pero tú no debes dejarte dominar del mal, tú tienes que vencer al mal. Yo te doy una oportunidad, el pecado está a la puerta, tú eliges lo que quieras decidir hacer, pero yo te puedo perdonar si de tu corazón sale la raíz de iniquidad, de maldad. Lastimosamente Caín decidió irse hacia la tierra de Nod, que él llamó Nod, y le puso a su propio hijo ese nombre, que significa errante, que significa abandonado, solo, significa soledad, significa la región de cautiverio, conocido como la soledad. Entonces, así es que está configurado esto. A Caín se le dio la oportunidad, pero él decidió elegir el mal. Por eso, primera de Juan capítulo 3 menciona, no como Caín, que era malo, ¿no? O sea, es la configuración representativa del mal. Ahora, Caín, que mostró la naturaleza o imagen de Hasatán, del adversario. Entonces, por eso es que tiene que ver con el número 6. De la misma manera como el hombre cayó, Hasatán también cayó. Y Hasatán cayó primero, ustedes ya lo saben. Entonces, esa es la configuración en este sentido. Representa una máxima expresión del mal
Así como Yahweh es Kadosh, 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 en extremo santo, santísimo en santidad. Un jueguito de palabras para comprender la dimensión. Asimismo, Hasatán es totalmente maldad, es el origen del mal, es el abismo del mal, es donde está lo más terrible, malvado y perverso. O sea, es una hipérbole, es una expresión plus que eleva en su porcentaje de maldad. Por eso se repite 6, 6 y 6. O sea, 3 veces. Así como se repite K2, K2, K2. Santo, 1.000.000 de veces santos. Y 100 millones de veces santos. Trillones de millones y de millones de santidad de Yahweh Elohim, elevado a la trillonésima septigésima. Bueno, toda la cantidad posible que se pueda nombrar o mencionar. Hasatán es lo opuesto. Por eso es que Yahweh está en el primer cielo, Shamayim, y Hasatán está en los abismos bajo la tierra. ¿Sí me explico? Los extremos. Extrema santidad, Yahweh, extrema maldad, Hasatán. Eso es lo que representa en sí este número 666. No es 666, es 666. O sea, 3 veces se repite, expresando un nivel de maldad o de iniquidad extremo. Muy bien. Dice capítulo 2 de Tesalonicenses, dice que el inicuo buscará corromper a la humanidad y sumergirla en el pecado y en la iniquidad colectiva, o sea, que todo mundo cometa pecado. Lo mismo que se expresó en el Antiguo Testamento cuando se dice de Israel, el pecado de Judá, escrito con buril de hierro, con punta de diamante, está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus aras. La tabla de su corazón. ¿Qué dice Jeremías? Dice que la maldad del corazón del hombre es tan terrible que solo Yahweh la puede conocer. Dice que el corazón del hombre es terrible y el pecado está allí, encerrado. Yahweh, ¿qué promete? Arrancar ese corazón lleno de la raíz de la maldad y poner un nuevo corazón que sienta, que obedezca, un corazón enseñable. Por eso es que cuando nos volvemos a Yahshua HaMashiach, nuestro corazón cambia, nuestras conductas cambian. Cuando tenemos una verdadera entrega y una verdadera conversión, empezamos a mostrar la imagen de la santidad de Yahweh Elohim. Pero cuando alguien está al servicio de Hasatán, muestra en extremo la maldad y la iniquidad. ¿Sí me explico? Por eso vienen las guerras, las muertes, los homicidios, los asesinatos, el espíritu de la maldición de la usura, que es la búsqueda incesante de poder y de dinero, y no importa a quién matas, a quién atropellas, a quién le hace maldad, a quién le robas, sino es una sed insaciable, ¿no? Como dice el libro de Proverbios. ¿Qué cosa? Dice, hay 3 cosas, creo, insaciables, y hay la cuarta también insaciable, y una de ellas es el Seol. ¿Sí me explico? La maldad es insaciable. El que está bajo el dominio de Hasatán busca hacer lo malo y seguir haciéndolo. Muy bien, entonces sentamos un corazón nuevo y eso ya lo hizo Yahshua HaMashiach. Está escrito en el libro de los profetas, libro de Jeremías, creo que el capítulo 7, el capítulo 17, hay que leer por ahí. No me dejen todo el trabajo a mí. Número 1000. Lo infinito, lo eterno, su eternidad o la eternidad de Yahweh, el gobierno universal eterno y perpetuo, el reino sin fin, representa la oración que tiene como modelo Israel, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Rey del universo al final, Rey eterno, puede interpretarse Rey del universo, Rey eterno, Rey de los tiempos, de todos los tiempos, de las edades, de los siglos, del día, del gran día, como se le quiera llamar. Entonces, es lo supremo, es lo infinito. Elef es su expresión en hebreo, es lo infinito, quiere decir lo innumerable,
quiere decir las multitudes, las plenitudes, quiere decir todos los redimidos por la sangre del Cordero, esa gran multitud de toda lengua, linaje, raza, nación. Capítulo 14, Apocalipsis, del 1 al 5, capítulo 7 de Apocalipsis, verso 4 en adelante, los 144,000, los sellados de todas las épocas y tiempos, y así va. Quiere decir esa gran multitud de vestiduras santas, ¿no? Así va configurado. Este número 1000 representa al Malhut Samayín, que es Malhut Samayín, reino de los cielos. Significa eso, reino de los cielos. Y representa al rey del reino, que es Yahweh, que es Yahshua, ¿verdad? Representa el reino inconmovible, infinito, eterno, supremo. Aquí es donde, en su significado, este número 1000, destruye la teoría, porque es una teoría del milenio, ¿no? Capítulo 20 de Apocalipsis, donde dice el verso 1, fue atado a Satán por 1000 años. Y después será suelto para la batalla de Gog y Magog. Dice así prácticamente de manera literal. Pero 1000 es eternidad. Y Hasatán ya está atado. Desde el día en que Yahshua llevó en su cuerpo, en todo su cuerpo, los 7 derramamientos de su sangre de todas las partes de su cuerpo. Entonces lo llevó como testimonio. Y allí el imperio de la muerte fue destruido. ¿Sí? Destruido. Fue atrapado, fue confinado a los abismos eternos. Por eso no se trata de un tiempo, de 1000 años. Él es infinito, indefinido. Y no va a ser, como ya dije la vez anterior, enseñé, que es que 1000 años gobernaremos con el Señor, con Yahshua, y después será suelto Hasatán de esos 1000 años. O sea, no, no, Hasatán ya está condenado, Hasatán ya no tiene más oportunidades. En Gog y Magog, Valle de Megiddo, Armagedón, ahí van a ser expuestos todas las naciones que se rebelen contra Israel, contra el pueblo K2, y ahí mismo van a ser exhibidos todos los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, de todo rango de los que se rebelaron, o de los 3 rangos que se rebelaron. 3 jerarquías serían, no rangos, jerarquías. De las 3 jerarquías, el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. Entonces se rebelaron. Y allí van a ser juzgados. Así mismo como cuando Yahshua estuvo en el madero, mediodía se paralizó todo, se cubrió de tinieblas todo por 3 horas, porque todas las tinieblas se reunieron en ese mismo lugar para ver cómo Yahshua HaMashiach los exhibía públicamente derrotados. Capítulo 2 de Colosenses, versos 14 y 15. Los exhibía públicamente derrotados y destruidos. ¿Qué va a pasar en Megiddo? No solo los ejércitos de las naciones que se rebelen, las alianzas estratégicas y los 22 estados árabes, que se cumple esta profecía como la desolación de Ismael, que ya les hablé. ¿No? Esas naciones se conglomerarán para tratar de destruir Israel, Valle de Megiddo, Valle de Jezreel, que es parte del Valle de Megiddo, y allí también serán exhibidos todos los principados y potestades, como dije, de las 3 jerarquías celestiales, de los ángeles que cayeron. En ese día serán juzgados. Y la profecía dice que en ese día se reunirán en el desierto de Dudael. Ese día se reunirán en el monte de la destrucción, Jeremías capítulo 51. Se reunirán en el desierto de Dudael, que es un lugar donde hizo pacto, o hicieron pactos los ángeles que cayeron, que fueron expulsados, perdieron su dignidad, hicieron pacto para rebelarse contra todo lo que el Elohim había creado. O sea, fueron expulsados, ahora ellos hicieron un pacto para levantarse contra el Elohim y empezaron a dañar al hombre en la tierra. Eso se dará en ese espacio, en ese lugar. Son lugares de configuración profética y están escritos en la Sagrada Escritura, sino que tiene que utilizar más las Biblias hebreas para que encuentre el desierto de Dudael. Entonces así va. Muy bien.
¿Qué más es el número 1000? Es la expresión hiperbólica. 100 de vosotros perseguirán a 10.000. Te bendeciré por 1000 generaciones. Deuteronomio 1:11. Ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, o como el día de ayer que pasó. Se habla de que Hasatán será atado por 1000 años. 1000 es la figura profética que significa el gobierno eterno del Elohé, ya lo dijimos al principio. Es el reino inmutable, inquebrantable, insondable. Y así va. Dice, representa el tiempo de la resurrección, el gobierno del Elohim a través de Yahshua HaMashiach representa la resurrección de los que hemos sido lavados y sellados por la sangre del Cordero. ¿Qué más? Ya lo dije, representa la gran multitud que se unirá de todas las naciones que se levantarán al final de los tiempos, Armagedón. Gog y Magog es la figura simbólica, Ezequiel 38, 39, de todos los enemigos de Israel que se unirán a la alianza árabe para tratar de destruir a Israel en la última desolación llamada la desolación de Ismael, que ya les he enseñado, y que junto a Hasatán y los ángeles caídos que perdieron en la idea oposición serán juzgados y lanzados al lugar de tormento en ese lugar. Por eso, Megiddo, valle de la decisión, lugar donde se juzga en sí, es el lugar donde Yahshua ejecuta juicio contra Hasatán. Por eso se llama decisión final, así como cuando un juez da el veredicto final y determina culpable o inocente. Entonces, en ese momento, Hasatán va a ser juzgado al lago de fuego que arde con azufre y pues, todo eso, ¿verdad? Y los que se han revelado también experimentarán el mismo juicio de muerte. Por eso dice la Escritura que el infierno, ¿no?, fue preparado para Hasatán o el diablo y sus ángeles caídos. Y a ese lugar irán todos aquellos que lastimosamente no han creído al evangelio del reino y que tienen la marca o el espíritu de la iniquidad, de la maldad en su corazón, y por eso hacen maldades, porque lo que hay en el corazón es maldad. Capítulo 6 de Génesis. ¿Qué había en el corazón de los hombres? Por eso vino el juicio. Maldad e iniquidad. ¿Qué había después de Noé con Nimrod? Maldad e iniquidad. ¿Qué había o qué hay, dice, en el corazón de los hombres en los posteriores tiempos? Romanos 1, 27 en adelante. ¿Qué había? Maldad, iniquidad, maldad. O sea, la misma configuración numérica, diabólica, satánica y todo eso. Entonces, 1000 es lo que significa aquello, todo aquello que hemos visto ahora, y no tiene nada que ver con el milenio, reinamos por 1000 años y después viene a Satán y es soltado. No, reinamos por la eternidad. Reinamos por la eternidad. La iglesia pasará el proceso de la tribulación. Yahweh lo guardará. La iglesia no sufrirá daño. La iglesia, olvídese, tiene el poder y la autoridad. Por eso cuando habla de los 2 testigos, dice que tienen el poder y la autoridad. Pueden moverse, trasladarse sin ningún tipo de problemas, porque son resguardados. Nadie los puede vencer, dice literalmente las Sagradas Escrituras. En el libro de Apocalipsis, nadie los puede vencer. Entonces, así es que está configurado esto. La iglesia no tiene que temer, tiene el poder y la autoridad. Lo mismo que hizo Yahshua de poner todas las cosas bajo sus pies. Él entregó a la iglesia la autoridad, el poder sobre todas las cosas. Y el mismo Hasatán, el mismo imperio de la muerte, tiene que someterse. Por eso que hay muchos milagros de resurrección. Hay gente que muere y resucita por el poder del Elohim, porque la muerte ha sido destruida y ha sido reprendida. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar, porque ahí nos tocaría la parte de la combinación de los números, el significado profético de los números, que ahí es donde salen los códigos numéricos y qué representa cada código numérico, cada expresión porcentual. Vamos a ver los números en sus combinaciones y en sus múltiplos. Vamos a ver las expresiones porcentuales.
¿sí? ¿Por qué se menciona tercera parte, las tres cuartas partes? ¿Sí me explico? Las tres partes de un todo. ¿Por qué se menciona tres ángeles que vienen con las últimas plagas? ¿Por qué se menciona tres ángeles que dan testimonio? Y así. Es un sinfín de configuraciones en el libro mismo de Revelaciones que necesitamos saber y conocer para interpretar de manera correcta el libro de Revelaciones. Muy bien, reverenda Beatriz Chávez Rivera, por favor, si alguien quiere decir algo, si alguien quiere opinar, si alguien quiere, no sé, añadir algo, que lo puede hacer, levante su mano y la reverenda Beatriz se encargará. Estamos listos. Bendiciones a cada uno de ustedes, pero no veo ninguna manita levantada. Solo uno aquí para sostenerse. Profeta Liana, adelante. Buenas noches a cada uno. La verdad que es tan inmensa. Esto es más que una información. Si nosotros practicamos y estudiamos y aumentamos ese crecer y de alimentar la manifestación. Yo ayer viví una experiencia espiritual que yo quiero que usted hoy pues me dé respuesta o algo. Eh, Esto fue el 2014, el 2015, pero estaba buscando un material y, y entré a los folders que yo tenía donde el Señor se manifestó arriba de las montañas a 9,000, 10,000 pies de altura que tenemos aquí y empecé a revisar el material y fíjese que empecé a, a llorar y la emoción de todo eso estaba ahí y fue como que se vio todo eso. Y es donde usted dice que la unción que el Señor nos ha dado, ¿verdad? A través que es infinita. Y usted estaba hablando y yo recordando todo eso y yo decía, tenemos que tener cuidado cuando Dios nos da la unción, cuando Dios hace algo, yo lo tengo ahí, pero era como que yo abrí la puerta a aquella unción extraordinaria y infinita que Dios me había puesto en ese lugar para que se pudiera hacer los actos proféticos que se hicieran. Pero viendo lo que es el 6 y viendo lo que significa los 100, el 120, yo creo que tenemos que aprender no solo a canalizar la unción de lo que se nos da, sino ser responsables y guardarla, darle, cuidar eso que Dios pone, porque así como es de infinito, así como Él le place dárselo a sus hijos, también nosotros tenemos que ser bien cuidadosos con eso. Y ahora pues entiendo lo que ayer me pasó. Así es. Pero hay que cuidar la unción. Así es. Ese es el punto. Por eso, A veces nos podemos desviar. Miren, dice Apocalipsis 13. Aquí es donde la sabiduría es necesaria. La versión K2 dice, ¿por qué es necesaria la sabiduría para interpretar este pasaje bíblico? Aquí es donde la sabiduría es necesaria. Aquellos que entienden deben contar el número de la bestia, porque es un número de persona. ¿Cuál es el número de persona de la persona? Es 6. ¿Sí se da cuenta? Es 6, no es 666. El número de la persona es 6.
del hombre, de lo humano. Por eso es que originalmente es triple 6, quiere decir el hipérbole, lo máximo de maldad y de iniquidad. O sea, el mismo, ¿por qué lleva el mismo número la bestia? Porque la bestia fue desechada, cayó del Shamayín, de la gloria del Elohim. El hombre, cuando pecó, Adán y Eva fueron expulsados del Edén, salieron de la gloria del Elohim, cayeron de la gloria del Elohim. ¿Sí me explico? Ambos tienen el mismo número, la misma marca. Ambos fueron dominados por la iniquidad. A Satán y el hombre que después que a Satán cayó empezó a trabajar para destruirlo. Por eso dice, aquellos que entienden deben de comprender, deben de contar, dice, el número de la bestia. ¿Cuál es el número de la bestia? Es el mismo del número de la persona, porque es un número de persona. O sea, es el mismo, 6. Ese es el punto con esto. Por eso nosotros debemos entender que cuando recibimos algo y empezamos a recibir muchas cosas y de pronto creemos o nos pensamos que somos los máximos y que nadie como yo, ningún otro profeta como yo. ¿Sí me explico? Cuando empezamos con eso, nos perdimos ya. Ahí sí que nos perdimos. No hay otro apóstol como yo. El apóstol de las naciones, el apóstol de los reinos. Todos tienen que estar bajo mi autoridad apostólica para que les vaya muy bien. ¿Sí me explico? No, no es así. Todos somos seres humanos imperfectos. Tenemos un número que es el 6, que significa imperfecto, que somos imperfectos. Entonces no podemos cubrir ni a nosotros mismos, porque tenemos que cubrirnos en la sangre del Cordero. Entonces, ¿cómo vamos a supuestamente cubrir a otros? Imposible. No nos podemos salvar ni a nosotros mismos. ¿Cómo podemos salvar a otros? No, no podemos. Entonces, eso tiene que ver con todo esto. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces la gente se raya de tanta revelación cuando empieza a creerse los supremos. No hay otro apóstol como yo, no hay otro profeta como yo soy lo máximo, yo soy el de la unción, yo soy el del poder, yo soy el de todo, ¿verdad? Sin mí nada se mueve. Mentira del diablo. Así que no nos creamos más. Pablo dice, yo soy el más pequeño, el más insignificante, decía Pablo, ni siquiera merecía ser llamado apóstol, pero al Señor le plació por la gracia, así. Nadie puede tener un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, Filipenses capítulo 2, conforme a la gracia recibida. Así que miremos a los demás como mayores que nosotros, para que cubramos, sería así, nuestro corazón de todo orgullo, de toda altivez, de toda soberbia, de toda insolencia, que fue lo que mostró a Satán, para no parecernos a Satán. Si me explico, nadie tiene la revelación completa y absoluta. Tenemos revelación parcial porque el Espíritu así le ha placido. Y lo que otros tienen por revelación se complementa con lo que el Eterno nos ha dado. Y así, es un asunto de esa naturaleza. Hay que cuidarse. Bueno, mis perros están que me ladran. No sé si escucharon los sonidos hasta acá. Están que golpean la puerta. ¡Pah! ¡Pah! Golpean la puerta y no me dejan. Tranquilo. Es que No hay están más, contentos. no hay más manos. ¿No hay más manos? Entonces No. damos gracias al Elohim. Están contentos porque hay victoria en Ecuador. Así, aleluya, claro. Así es. Ya estaba profetizado. Miren, eso también es una locura. Oye. Yo no entiendo cómo uno dice, no, proclaman a Luisa como presidente, otros proclaman, estoy hablando de creyentes y ministros, ¿no? Un grupo proclama a Luisa, el otro grupo proclama a Novoa. A la final, Dios me dijo que era Luisa, Dios me dijo que era Novoa. ¿Qué es? O sea, como que si el cuerpo del Mashiach estuviera dividido, más o menos como yo soy de Apolo, tú eres de Pablo, más o menos como eso, ¿verdad? Una cosa terrible. Ya el Elohim nos había dicho en el 2023, y así hicimos incursiones justo cuando Novoa ganó esa presidencia, ¿no? La actual, y de ahora la del 2025. Y el Señor nos había dicho, y ya lo había mencionado, creo, en alguna de estas escuelas de profetas. El Señor le dijo al profeta Ceballos, Rubén Ceballos, da 2 pasos adelante, y estábamos justamente en Carondelet,
Habíamos ido antes, durante y después de las elecciones del 2023 que empezaron en agosto y de ahí terminaron en octubre. Ya en diciembre, los primeros días, fue proclamado presidente y nosotros estuvimos haciendo todo eso. Ya antes, sería en noviembre más o menos, el Señor nos dijo eso. Y estábamos allí y el Señor le revela eso al profeta Ceballos y él dice, tendrá 2 periodos de gobierno. Yo digo, puede ser. Buena lectura, como a veces nos bromeamos, buena lectura, reverendo. Nos bromeamos ahí nosotros, ¿no? Entonces, y así fue. Y nosotros creímos que fue así desde el principio. O sea, no teníamos nada que andar alborotando a la gente. Se cumplió lo que tenía que cumplirse, se dio lo que tenía que darse. Así que se renova presidente y avanzamos con Ecuador. Vamos a orar y darle gracias al Elohim por ello. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, una vez más, gracias, eterno Elohim, por este tiempo, este momento y la palabra que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque toda la revelación está en tu Ruhad, en tu espíritu. Y todo lo que necesitamos saber será en conexión con las dimensiones de tu espíritu, con la plenitud de tu espíritu. Que sea tu Ruhad enseñándonos, guiándonos, que sea tu Ruhad manifestando todas las cosas, como dice Juan 14 al 16. 3 capítulos hablando de tu Ruhad, que nos revelará todos los secretos del Shamayim. Háblanos por tu espíritu, guíanos por tu espíritu. Certifica tu palabra por nuestro espíritu. Y cumple, Señor, conforme a tu sabiduría eterna, Señor, sobre tu pueblo y tu iglesia en cada una de las naciones de la tierra, levantando, eterno Elohim, gente entendida, gente con sabiduría, como dice tu palabra, gente que tiene revelación del cielo, para que puedan guiar a las naciones, para que puedan guiar a los pueblos, a las ciudades, a las provincias, para que en todo lugar donde se encuentren los vivientes sean guiados por tu Ruhad. Levanta esa generación nueva, entendida, sabia, profetas, apóstoles, ministros del nuevo pacto, pero entendidos con la revelación del Shamayim. Rompe los velos como fue en Shavuot, eterno Elohim, y que las dimensiones celestiales empiecen a manifestarse en visiones, sueños, revelación, lenguaje profético y todo lo concerniente a el lenguaje de tu espíritu. Guíanos en todas las cosas, eterno Elohim. Guarda nuestro corazón de toda soberbia, de todo ensanchamiento de corazón, de toda altivez. Guarda nuestro corazón. Ayúdanos a ser siempre, Señor, apegados a ti y a tener la humildad que tenías tú, Yahshua HaMashiach, que nos diste como ejemplo. Ayúdanos a guardar nuestro corazón de todo mal, a proteger lo que has depositado en nosotros. En el nombre de Yahshua te lo agradezco, eterno Elohim. Sean benditos tus hijos en todas las naciones del continente y de los continentes. En el nombre de Yahshua se sella. Amén y amén. Bueno, entonces nos estaremos viendo el próximo lunes. Hoy es 14, sería 21. Para continuar con la combinación de los números, sus múltiplos y todo ese tipo de instrucciones más, porque eso usted va a encontrar en las Sagradas Escrituras, así que es necesario saberlo. Muy bien, bendiciones con todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.